la lección, no podíamos comunicar o compartir en la clase, pero aquí yo quiero que todos comparten. Y si tienen preguntas, por favor, díganlo nomás. No importa si estoy hablando, pueden preguntar y así vamos a poder aprender un poco más a fondo de lo que es. Cuando yo estudié acerca de la iglesia en el seminario, yo pensé que cada iglesia fuera lo mismo en su estructura, que cada uno tenía la misma política. Política no es la buena palabra, pero así lo voy a utilizar porque no tengo otra. O sino el manejo de la iglesia, yo pensé que era uno solo. Pero al estudiar los libros de Pablo y el libro de Hechos, me di cuenta que cada una de las iglesias fue diferente en su manejo. Pero lo que cada iglesia tenía fueron los obispos o los ancianos de la iglesia. Y no importaba si esta persona fue el pastor o la pastora, porque había una pastora, o si como fuera, cada una de las iglesias tiene o tenía ancianos. En nuestras iglesias, los amigos, los ancianos llegan a ser un cargo tan especial. Y estoy hablando más que todo de las iglesias aquí en Estados Unidos, pero también de repente en Bolivia también. Aquí en Estados Unidos, el pastor no es la cabeza de la iglesia. En nuestras iglesias, el cuerpo de ancianos es la cabeza. Bueno, Cristo es la cabeza y después siguen los ancianos, si me entienden. Pero yo me someto a los ancianos de mi iglesia. Ellos me pueden corregir. Ellos también me pueden decir qué temas debo predicar o qué temas necesita la iglesia aprender más a fondo, porque ellos son los que realmente están velando por todos los miembros. Cuando yo empecé en la iglesia donde estoy actualmente, claro que yo no conocía mucha gente, o sino a varios, de repente les conocí un poco, pero fueron los ancianos que sí conocen a su propia congregación. Entonces, poco a poco ellos me dijeron, esta familia necesita de esta enseñanza, o esta familia necesita animarse sobre este punto o ese punto. Entonces, como te digo, yo me someto a los ancianos, pero en nuestras iglesias también el pastor de la iglesia llega a ser uno de los ancianos también, ¿sí me entiende? Entonces decir, yo soy uno de los ancianos, pero a la vez yo me someto a los ancianos. ¿Así me entienden? ¿Es claro? ¿Se entiende? Sí. Entonces, no sé cómo es en Bolivia, Héctor, ¿cómo es allá? Para ti como pastor encargado de la iglesia, ¿cómo es para ti? Bueno, justamente el punto es, entre comillas, procuramos de que esto sea, yo entendía que sí o sí en lo que usted está comentando es tan cierto. Ujú. Aquí se le da potestad, se le da autoridad, entre comillas, al pastor, Ujú. y, pero el respaldo es el grupo de ancianos, ¿no? O sea, Sí, sin el grupo de ancianos el pastor tampoco funcionaría. O sea, el mismo concilio, en todo sí. caso, ¿no? Ujú. Entonces, solamente la variante entre ustedes y nosotros es que ustedes lo toman, y que el cuerpo de ancianos es, entre comillas, la máxima, es el eje de ustedes, y de nosotros es un tanto al revés, digamos, ¿no? Ya, Al pastor le consideran como la cabeza y ahí está, pero eso por la manera de administrarnos quizás se ve de esa manera, o por, eh, ujú. diría, digamos, para poder entendernos, entre comillas, con la iglesia. Vamos Sí, que así es, así es. Entonces, la forma como nosotros lo tomamos
y la forma que ustedes lo toman son correctos en su contexto local. ¿No ve? Ustedes saben cómo se maneja la iglesia según las normas que ustedes tienen. Y nosotros también. Entonces, cuando uno juega ajedrez, uno tiene que saber los movimientos, ¿no es cierto? Las reglas del juego. Entonces, no estoy diciendo que la iglesia es un juego, no debe ser eso, pero la cosa es que sabemos cómo debe funcionar la iglesia en nuestro local, en nuestra realidad. Entonces, eso sí es muy, muy importante. Pero la cosa es que existen ancianos. Yo me someto a ellos porque ellos son los que oran por mí. ¿Me entienden? Ojalá. Y yo también estoy orando por cada uno de ellos. Formamos un concilio que es que trabaja tan cerca que yo puedo llamar a cualquier de mis ancianos y decir, necesito apoyo en este lugar, y ellos me dan. O ellos también me pueden llamar diciendo, Ken, necesitamos tu apoyo en esto, y ahí está. Entonces, es como un equipo de fútbol, cada uno tiene su rol dentro de la cancha, pero así llegamos a meter goles, porque sabemos exactamente quién tiene el rol que lleva, ¿no es cierto? Y ojalá que en su iglesia es lo mismo. Quiero hablar un poco del asunto en quiénes pueden servir de ancianos. En sus apuntes o en la lección que ustedes tienen, indica algunas de los requisitos para un anciano. Y esto llega a ser uno de los puntos más claves de la iglesia y su funcionamiento. Escoger un buen anciano es clave para la vida espiritual de la iglesia. Es tan importante como nombrar un pastor, así, porque la personalidad de uno y su espiritualidad, y vamos a hablar más de eso en un poquito, llega a ser muy clave. Así, un poco de historia mía. Yo empecé a trabajar con jóvenes cuando yo tuve 22 años en mi iglesia de Newburgh. Bueno, la traducción de Newburgh es Machac Marca. Es una de las iglesias principales de nuestra junta anual aquí. Y cuando yo tenía 22 años, empecé a trabajar con los jóvenes, siendo joven yo también. Y en un retiro, algunos se dieron cuenta que yo estuve tratando con los jóvenes con mucha sabiduría. Entonces me nombraron un anciano en la iglesia de Newburgh cuando yo solo tenía 22, 23 años. Y yo me sorprendí porque yo pensé que, como la palabra dice, ancianos son ancianos. ¿Me entienden? Pero la cosa es que dentro de ese cuerpo de ancianos, y no fueron poquitos, fueron como 10 personas, yo aprendí mucho de ellos, de cómo manejaban asuntos muy, muy delicados, o cómo administraban la iglesia. Y bueno, para mí fue una escuela, la mejor escuela que pude tener en ese entonces. Pero aún todavía yo me pregunto si uno que no tiene mucha edad, si realmente debe servir de anciano o no. Porque en ese contexto yo aprendí mucho de algunas familias que, bueno, no tanto noticias ni chismes, pero cuestiones de cómo los problemas que tenían, y para mí eso fue un poco duro. Entonces, aún todavía, como dice en tu lección, los ancianos deben ser ancianos, deben tener edad, o si no, deben tener mucha experiencia, mucha sabiduría y poder comunicar bien las cosas que Dios pone en su corazón de ellos.
¿Qué piensan ustedes? A ver, que abre el diálogo. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a la edad de una persona? Algún momento que Ujú, en la iglesia de Dios, yo sé que yo trabajé y como ustedes y yo tenía ancianos jóvenes, ujú, no necesariamente solteros, sí casados pero jóvenes, me refiero a la edad de 28 años, 30. ¿El ajá, por qué? Porque en la iglesia de Dios, entre comillas, no habían personas mayores. ¿ya ves? El único viejito era Remigio Condor y entonces pues no se puede, la iglesia tiene que funcionar, entonces Sí. se confía en los más jóvenes. Y Ujú, quisiéramos escuchar quizás el criterio, ahí entiendo que está eh, Severo, hermana Rosa Bautista, Lucio, creo que están, y algunos hermanos, Hilda. Me gustaría escucharles cuál es el criterio de lo que usted nos dice, ¿no? Un ujú, joven tendría que estar adalid de anciano. ujú. Bueno, como digo, yo aprender de mis mayores, eso fue excelente, pero a la vez un poco difícil o duro escuchar de los problemas de algunos en la iglesia. Y como te digo, no fue chismes, o sino estuvimos tratando de apoyar y ayudar a las personas. Hola, pastor, buenas noches. Sigan. Buenas noches. Sigan a Dentro, ver si en la próxima hablo. Pastor, al leer el texto, yo me encontraba revisando que indica que los que tienen espiritualidad formada, ellos son los que pueden ser los ancianos, pero como dice, maneja el ejemplo de los 22 años y como dice, yo de joven o de adolescente vi a mi papá estar en el concilio y veía que manejaba tal vez algunos temas un poco de familias que no pueden ser parte conocida de para mí. Entonces yo veía que tengo que llegar a ser tal vez anciano, tal vez en la edad de también ser un adulto o anciano, tener por lo menos unos 50 años o 60 años y recién ser parte de los ancianos. Yo tenía esa mirada de adolescente, pero al leer el texto decía que tiene que haber una espiritualidad, pero tal vez como iglesia los amigos, ¿cómo manejaríamos ese marco? Tal Ujú, vez una edad de 20 años, puso el ejemplo de los 22 años y varios jóvenes debemos tener, yo creo que esa duda algún momento, tal vez algún pastor joven indica que no puede ser todavía anciano porque la edad no le va a permitir, pero con esta clase tal vez podemos entender un poco mejor todo eso. ujú, ujú, otro aspecto, Ken, a lo que Wilder dice, dentro del temario que tenemos preparado, el anciano debe mostrar autoridad para reprender y corregir ujú, con amor las faltas. Aquí lo que usted pone el ejemplo de los 22 años, aún en tu propia experiencia, el poder, digamos, cumplir esta parte de reprender, corregir, porque en la iglesia no es color de rosas ni una taza de leche. Siempre ujú, hay algo que corregir, siempre hay algo que se tiene que mejorar. Entonces, hay lo que Wilder dice, ujú. eh, hay como que uno se siente eh, no con la edad adecuada, porque justo el que cometió, entre comillas, el error tiene sus 50, 60 años y un joven, eh, ¿cómo, ¿cómo nos orientas o cómo nos fundamentas con la Biblia aquello que... Bueno, yo creo que por eso creo que Jesús mandó a sus discípulos dos en dos, ¿no ve? Y bueno, hablando de esos discípulos, yo en mi mente cuando era niño siempre pensé que que los discípulos fueron personas de mucha edad. Pablo, Juan, Pedro, los hijos de Zebedeo.
y realmente ellos fueron jóvenes, ¿no? Pero Jesús les entregó a ellos toda la iglesia. Entonces, eso de edad es algo que es interesante estudiar o pensar, ¿no es cierto? Si hablamos de que unos tienen que tener sus 50, 60 años, como yo tengo ahora, es importante que muchos de los ancianos que lo tengan. Pero si quieren, y a esto voy en mi iglesia ahora, si quieren educar o entrenar a otras personas más jóvenes, llevar los cargos, ellos tienen que tener su tiempo también de poder observar, opinar y también realizar las obras. Entonces, yo a los 22 realmente no estuve listo para ser un anciano de la iglesia, pero para mí, como les digo, fue un momento de aprendiz que aún todavía aprecio mucho a los que me nombraron, ¿verdad? Y te voy a dar un ejemplo. Un día trabajando con unos niños, bueno, no eran niños, pero adolescentes, un padre de familia vino y me dijo, mi hija necesita saber de estas cosas, y empezó a nombrar unos temas. Y yo pensé, y yo todavía no casado, yo pensé, estos temas que está proponiendo, realmente son cuestiones de padre de familia, entrenar o educar a sus propios hijos. Y así le dije a este hermano, padre de familia, que él realmente tenía esa autoridad y esa responsabilidad de pasar sus valores a sus propios hijos sobre ese asunto. Y hablé un poco con él y él no se molestó, pero vi en su cara un poco de frustración. Y en ese momento me di cuenta que yo en la mañana, los domingos en la escuela dominical, en el culto, los días miércoles en la noche con el grupo de jóvenes, yo realmente tenía como 3, 4 horas a la semana con su hija, o si no, en los grupos de adolescentes. Y yo tenía más tiempo con su hija que él tenía, porque él llegando de su trabajo nunca le daba importancia, nunca le hablaba, y de repente a la semana tenía 10 minutos de contacto. Entonces yo con 3, 4 horas de tiempo, bueno, sí, él estaba diciendo, mira, mi vida es tan ocupado, realmente fue un caos, que si ella tendría los valores que su papá quería que ella los tenga, yo tenía que comunicar, ¿no? Entonces, yo asumí ese cargo de ser no padre de familia, pero a la vez educar a los jóvenes sobre unos asuntos que fueron en ese entonces un poco delicado para un soltero, pero también así. Pero así teníamos mucha confianza. Y también yo estuve comunicando con los demás ancianos diciendo, mira, esto es lo que me está pidiendo. Entonces yo pedí que otros vengan a observar y para también participar, para que no sea yo solo enseñando algunas cosas que eran muy tiernas, ¿no? Ojalá que me entiendan de esa forma. Un anciano debe tener mucha sabiduría y depender mucho en que Dios le está dando las palabras, las ideas, y que no está llevando el cargo a su propia manera. Eso sí. ¿Habrá otra pregunta sobre esto? Yo creo que sí. Uh-huh. Amén. Puedo. Sí, Lucio, adelante. ¿Cómo está? ¿Qué? Buenas noches. Muy bien, gracias. Hermanos, buenas noches. Yo
bueno, no quisiera decir opino, porque no vale eso. La Biblia está ahí para guiarnos. Ujú, Bien decía usted, Dios creo que tiene propósito para utilizar a distintas personas, empezando a enseñar desde niños hasta llegar a mayores, ¿no? ujú, En este caso, hermano Héctor decía bien, si en una iglesia no hay suficiente edad para nombrar ancianos, ¿qué se puede hacer? Pero también, usted decía en este momento, debe tener sabiduría y Dios ujú. debe dar esa sabiduría, ¿no es cierto? Así Dice, es. bien clarito la palabra, pídala a Dios para que Él nos dé sabiduría. Ujú, Aquel pueblo que está conducido con sabiduría va a ir bien, pero aquel pueblo que no está conducido con sabiduría no le va a ir bien. Para eso ujú, nos ha dejado. Sin embargo, hermanos, quiero añadir así, la experiencia hace mucho, hermanos. ujú, Por algo Dios creo que algunos los ha llamado desde niño. Entonces ha aprendido. Los cargos no llegan rápido, sino ujú, paulatinamente, como si fuera bien medido, parece que llega, querido Ken, queridos hermanos. Y hagan, hermanos, una conciencia muy sana. Es cierto que hay problemas dentro de la iglesia, familiares, íntimas, a veces sorprendentes. Y en ese momento se necesita experiencia familiar, hayas vivido con los hijos, incluso, y aquí puedo razonar a muchos pastores que usted conoce, hermano Ken, Pastor Pablo Mendoza, ujú, Hilarión Ticona, etcétera, etcétera, ¿no? Esas tandas. Y decían, hablaban del pastor, el pastor tiene que tener esposa, el pastor tiene que tener hijos. Y, entonces, ¿cómo puede si no sabe gobernar? Que la Biblia dice también, ¿no? Entonces, ujú, creo que es sabiamente escrita la Biblia. Entonces, en ese aspecto, parece que también dentro de la iglesia debe haber una formación, hermanos, diría yo, hermano Ken. Creo, sí. pienso así, y yo estoy de acuerdo con usted, pero si a alguien, algún joven, le tocase en alguna iglesia donde no hay muchos miembros, tiene que llevar, tiene que afrontar, pero Dios tiene que dar mucha madurez. Hoy me estoy dando de cuenta que es cierto, hay iglesias que son con bastante número de miembros, se puede Ujú, nombrar hermanos de experiencia, pero ¿qué de iglesias que no tienen mucha asistencia? No hay caso de nombrar ni siquiera un anciano. Pues eso es lo que debe ocurrir. Sin embargo, tal ujú, vez también acá tendría que ser no nombrar por nombrar, sino Dios también nos dé sabiduría para poder nombrar. Si ha elegido, que sea para bien. Entonces, ¿por qué? Porque para enfrentar las distintas situaciones y problemas que puede haber en la iglesia. Dios no quiera, hermano, ujú. pero es sorprendente a veces las situaciones que se presentan. Pues yo un poco les comparto quizá un poco de experiencia, pero también comparando con la Biblia. Así Ujú. quería en esta noche opinar a propósito, querido hermano Ken y hermanos. Muchas Sí, gracias. está bien. Gracias por tu opinión también y tu comentario. Es muy, muy importante. Así aprendemos, ¿no? El uno del otro. Y bueno, Luis. Otro ah, detalle que yo ajá. quisiera que puedas orientar con la experiencia y con la Biblia. Muchas veces, ¿dónde fallamos nosotros aquí en Bolivia? Y quiero un poco ser sincero. De pronto, usted a un principio dijo que el anciano debería, debería ser, quizás el cuerpo de ancianos debía ser la autoridad máxima en una iglesia. Ujú, Totalmente de acuerdo. Pero ¿a dónde quiere llegar? Para no dar mucha vuelta. ¿Cómo puede colaborar al pastor el anciano? A eso quiere llegar. Muchas veces, digamos, el anciano aquí en Bolivia dice, no, pastor, tú nomás siempre, pues, pero uno piensa que la espiritualidad de nuestros ancianos puede ser tan importante y quisiéramos que, ¿no?
y hay veces esperan la última palabra del pastor para que diga en algún caso. Pero muchas veces, ahí la pregunta, reitero nuevamente, desde la experiencia tuya y bíblicamente, ¿cómo un anciano puede ser colaborador del pastor? ¿De qué manera? Ya. Gracias. Sí, vamos a tratar de ese punto. Saúl tenía también su mano levantado por un ratito. Y Luis también. Hola. Sí, siga. Buenas noches, Pastor Ken. Le habla hermano Severo. Ya. Sí, agradecer por sus palabras, por su enseñanza en esta noche. Es para nuestra edificación también sea así, ¿no? Quiero tal vez vertir algunas palabras sobre de la edad que estaba mencionando Pastor. Tal vez no encontramos en la Biblia, una edad, ¿no? Para uno que sea anciano de la iglesia. Pero con las experiencias que algunos pastores dijeron, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo había pastoreado siendo solo, ¿no? Soltero, igual que usted. Y en mi iglesia he estado por los yungas, ¿no? Y ahí aprendí y también me di cuenta, ¿no? Como el pastor Lucio decía, porque dice en la palabra de Dios cuando es en 1 Timoteo 3, ¿no? Capítulo 3 hacia adelante, hay uno que dice que sea marido de una sola mujer, ¿no? Se implica uno que tiene que tener una familia y sea ejemplar también, ¿no? Y los demás podemos cumplir otros requisitos, ¿no? Ser prudente, decoroso, ¿no? Hospedador, apto para enseñar, podemos cumplirlo. Y cuando a mí me tocó, por ejemplo, he estado en la iglesia ahí soltero, aún no casado todavía, ya pastor, ¿no? También como anciano, ¿no? De la iglesia. Entonces, hubo un problema, ¿no? De una familia que se presentó y cuando ingresé el año, un año antes había habido problemas, ¿no? Que yo no sabía también, pero un problema muy delicado, ¿no? Acerca del divorcio. Yo estoy con segundo año de pastorado, ¿no? Segundo, tercer año de pastorado, ¿no? Y a veces uno se choca con ese tipo de problemas en la iglesia. ¿Qué pasa, no? Divorcio, ¿no? Yo dije, ¿no? Se presenta la familia, ¿no? Esto está pasando, el pastor nos tiene que arreglar, etcétera, etcétera. Y yo dije, ¿qué hago, no? ¿Qué hago, no? Entonces, como decía el pastor Lucio, tal vez uno tiene que vivir, ¿no? Tal vez tiene esa experiencia de la familia, cómo aconsejar, ¿no? Todo aquello. Yo teóricamente me preparé, ¿no? Teóricamente, ¿no? Consulté libros, así consejo de los pastores, ¿no? ¿Qué puedo hacer en este caso? Todo aquello. Acorde a la Biblia también, ¿no? Me preparé, ¿no? Para enfrentar a ese problema. Entonces, me pasó eso, pastor, ¿no? Como experiencia también, ¿no? De ahí me di cuenta, estoy solo. Entonces, tengo que formar un hogar, ¿no? Una familia, ¿no? Tal vez con mucha autoridad puedo aconsejar, ¿no? Hablar, todo aquello. Entonces, creo que esos puntos había que fijar, ¿no? En las iglesias, uno mismo, ¿no? Decir, sí, estoy apto para ser anciano, ¿no? Estoy preparado, ¿no? Aunque ese tiempo estaba preparado, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Ya maduro espiritualmente, todo aquello, pero algunos datos, cosas me faltaban. Entonces, esos datos a veces en un anciano, ¿no? Uno tiene que también examinarnos, ¿no? Cada uno de nosotros. Entonces, ese pequeño testimonio que a mí me pasó, pastor, en la iglesia, ¿no? Entonces, y también hemos hablado de que un anciano debe cumplir ciertos requisitos, ¿no? Uno, tal vez no importa para mí la edad, ¿no? Puede ser, pero si uno tiene 20 años, ¿no? Está maduro espiritualmente, ¿no? Puede hacerlo, lo puede hacer, ¿no? Entonces, incluso en otras congregaciones pequeñas no hay miembros, entonces lo hacen, ¿no? Ahí, entonces, pasa eso. Aunque tengan corta edad, cumplen esa función de anciano, ¿no? Entonces, eso, pastor, un pequeño aporte, tal vez por no alargar. Gracias. Ya, gracias a él. Sí, es
bueno, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer muchas veces. Iglesias pequeñas o grandes, a veces. Iglesias jóvenes, como Héctor mencionó antes de Río Seco. Muchas veces no hay los que tienen mucha experiencia en la vida, pero yo diría que el Espíritu Santo sí da la sabiduría que uno necesita para manejar su cuerpo, o sino la iglesia misma. Estamos trabajando no es algo físico porque somos personas, pero a la vez la iglesia llega a ser una cosa muy espiritual, que es un misterio muchas veces a qué nivel nosotros tenemos sabiduría o también el poder de resolver problemas que realmente no son nuestros, pero la sabiduría viene de Dios y es increíble ver cómo Dios nos da la respuesta adecuada en el momento que necesitamos. Yo creo que Luis también tenía su mano elevada por un tiempito. Una vez más, buenas noches, Pastor Ken y todos los pastores y hermanos que nos acompañan. Pastor Ken, yo quiero partir desde el punto que mencionó Pastor Lucio sobre la experiencia. Muchas veces, cuando asumimos este rol en las iglesias pequeñas, nos encontramos con diferentes problemas. Yo puedo mencionar, pastor, una experiencia que tuve a la hora de enfrentar una situación que requería de la consejería, ¿no?, de ancianos. Y yo pienso que muchas veces, el pastor Lucio menciona iglesias jóvenes, pero en mi caso no son iglesias jóvenes, son iglesias que están dominadas mayormente por personas ancianas. Sin embargo, cuando uno revisa muchas veces el testimonio, ¿no?, el testimonio de cada hermano que está asumiendo el rol de anciano dentro de la iglesia, entonces nos encontramos con que muchas veces hay falencia en cuanto a ese cargo de anciano, que es un cargo más espiritual. Y a veces nos encontramos con este dilema de que, ¿qué hacemos? Porque muchas veces, a veces es mejor que la iglesia se mantenga, no tenga que elegir por elegir. Y yo creo que en ese error hemos caído muchas veces, con tal de ocupar un espacio vacío dentro de los cargos. Hemos tenido que nombrar ancianos que realmente en ese momento no pueden asumir el cargo como ancianos. A ese tipo de problemas nos encontramos. Y en el caso de pastores jóvenes, muchas veces nos encontramos con esa dificultad. ¿Qué pasa? Que cuando no tenemos ese apoyo de ancianos, entonces muchas veces la tarea de consejería se vuelve un poco más difícil. Una vez estuvimos visitando junto con mi familia a una hermana solo por temas de salud, para alentarle, pero no había sido solamente temas de salud, había sido temas mucho más profundos, habían habido problemas internos entre esposos, y entonces cuando nosotros como parejas jóvenes nos encontramos ante esa situación, es lo que se dice, a veces se necesita mucha experiencia de anciano, pero cuando falta esa experiencia, entonces queda como un vacío, y muchas veces las palabras que no tienen autoridad porque no tenemos la suficiente experiencia o no hemos tenido esa vivencia, entonces no hay como una influencia en la palabra para esa persona que pide la visita, que pide la consejería. Eso pasa muchas veces, hermano Pastor Ken. Ya. Una de las cosas que nosotros hacemos aquí, no elegimos. Nosotros no tenemos un tiempo que uno es anciano y después ya no es anciano. Nosotros en nuestras iglesias nombramos los ancianos.
y son reconocidos por las características bíblicas que bueno, vamos a pasar en un ratito. Pero la cosa es que uno ya conoce quién tiene sabiduría y quién no, ¿no es cierto? ¿Y por qué elegir una persona solo por llenar un espacio, como dice Luis, si no tiene las características de una persona adecuada para la posición? Y entonces eso también es muy importante. Nosotros, como te digo, no elegimos, son nombrados, y si ya no pueden servir de ancianos, todavía sabemos que han servido en un tiempo y todavía sirven de ancianos, aunque no están nombrados actualmente. ¿Me entiende? Entonces, uno cuando llega a tener ese nombramiento, es por ya toda la vida. Y los pastores pueden venir, pueden irse, pero las cosas que los ancianos de la iglesia, los que tienen esa experiencia, esa sabiduría, ellos son las personas de confianza, ¿no? Así. Aló. Sí, Luis, Héctor, sí. Sí, lo siguiente, esta parte que usted decía, yo por eso un tanto estoy muy agradecido a Dios que la iglesia Laja tiene la misma práctica que el de Machacmarca de ustedes. Ya. No se elige en la iglesia Laja, sino son nombrados de la misma manera. Entre comillas, yo diría, quizás pensando o buscando las cualidades que tengan estos hermanos que están liderando, pero no va a faltar, como alguien dice, pero sí hay de dónde pisarle, o sea, tiene una cola de paja de dónde se le puede pisar, entre comillas, ¿no? Entonces, por eso, hermano Luis ahí dice, obvio, naturalmente, por eso la pregunta que yo le decía, tiene que tener autoridad para reprender y para corregir, pero si no está, ¿cómo podría corregir? ¿Cómo podría exhortar? ¿Cómo podría reprender si alguien ha cometido una falta? Ahí voy, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es tan claro en ese aspecto, dentro de los requisitos que habló Pastor Severo y usted mismo también. Entonces, solamente eso nada más, Pastor. Ya. Lucio. A ver, Lucio, yo soy. Solo voy a leer un texto. Ya. Proverbios 11:14 dice así: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Sobre eso, nada, a ver, comentemos. Muchas gracias. Sí, muy bien. Sí, la cosa es que la iglesia es cuerpo de Cristo, es ordenado por Cristo. La iglesia no es cuestión humana, ¿no es cierto? No es cuestión de que vamos a agrupar a esta gente y se van a formar un grupo y así. La cuestión, bueno, la iglesia realmente es un misterio de Dios, porque personas no conocidas llegan, los nombramos hermanos, ¿no es cierto? Y existe una hermandad que es sobrenatural y de verdad. Entonces, la consejería con sabiduría, sí, es lo que nosotros cada uno tenemos que someternos a lo que uno nos dice, ¿no es cierto? Es la exhortación. Entonces, siendo joven, si en tu iglesia no tienen ancianos, el cuerpo de ancianos, porque va a ser varios, no son uno o dos, ojalá, pero tienen que saber cómo atender a las necesidades dentro de la iglesia. Tienen que saber también cómo exhortar a las personas que no están viviendo su vida bien. Si tienen fallas o faltas, los ancianos deben ser los que van y dicen, para animarles en la fe, así deben llevar su vida, ¿no es cierto? Ojalá que me explico. Verdad. Yo digo todavía que esto es parte del cuerpo de Cristo, que Cristo quiere que la iglesia siempre sea un lugar santo, un cuerpo santo.
y que la iglesia misma como una persona debe llevar una vida santa también, ¿no es cierto? Ojalá que me entienda de esa forma. Te voy a dar un ejemplo, no de la iglesia donde estoy actualmente. La iglesia donde pastoreo ahora se llama Clackamas. Es un nombre indígena de antes. Y mi iglesia, somos unos 70 personas, pero verdad, mi iglesia es un lugar increíble, increíble. Pero antes serví 15 años en una iglesia muy, muy liberal. Y cuando yo empecé, tenían un cuerpo de ancianos de 15 personas. Y yo pregunté, ¿por qué 15 personas? Porque fue demasiado. No podíamos llegar a acuerdos en la reunión, porque siempre había desacuerdos entre cada persona. Y por fin me dijeron, no, los 15 representan a 15 partes o sino áreas de la iglesia. Entonces, con razón que no podíamos llegar a acuerdos. Es que no estaban de acuerdo en llegar a un asunto, o sino a lograr un asunto en la fe, sino siempre estaban tratando los asuntos con intereses. Y eso no es bíblico. Entonces, poco a poco yo empecé a rebajar los ancianos a 6. Y con 6 sí se podía llevar muchos, o sino tomar muchas decisiones muy buenas para la buena marcha de la iglesia. Pero cuando había esa cantidad de 15, un día nombraron a una mujer que sea anciana, diciendo que ella fue muy espiritual. Entonces yo, como no la conocí, bueno, acepté al nombramiento. Pero después me di cuenta que la vida de esta mujer no era buena, sino ella soltera, y eso no contra ella, pero su manera de vivir. Ella estaba tratando de atrapar a un médico como para que sea su esposo, pero él ya casado. Entonces yo dije, no, ella no puede servir de anciana en la iglesia. Y me respondieron los de nombramiento, me nombraron, pero sí, ella es muy espiritual, es muy espiritual. Y yo dije, mi respuesta fue esta, un poco brusco, pero de frente. Satanás también es una persona muy espiritual. Y así terminé con su nombramiento de esta persona. Entonces, tenemos que no solo decir muy espiritual, tenemos que saber exactamente el carácter de la persona y su fondo espiritual. Si realmente están llevando una vida de santidad o si no están llevando de santidad. Ojalá que no les espanto con esas experiencias. Pero la cosa es la iglesia es tan importante a Dios que Dios envió a su Hijo Jesucristo para ser la cabeza de lo que es la iglesia. Y no podemos meter cuestiones ajenas a lo que es realmente el cuerpo de Él. No sé qué opinan de ese asunto, pero para mí fue espantoso. ¿Cómo es posible que en la iglesia se nombra a una posición tan importante de la iglesia a una persona que tiene una vida de esa manera, ¿no? Increíble. ¿Alguien tiene opinión sobre eso o comentario? Sí. A ver. Sí, Lucio. Ya. La Biblia está para ayudarnos también. Uh-huh. Bien decía usted, la iglesia no es del hombre. No. Y todos los hermanos saben que esto es de Cristo, Uh-huh. es el pueblo de Dios. Pero Dios puede marcar muchos. En la Biblia aparece también, hermanos, ¿no es cierto? Pero yo encuentro este texto cuando dice en Salmos, voy a dar lectura, por favor. Dice así, Salmos 32:8.
Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y puedo entender aquí, el Señor fija sus ojos en sus hijos, en sus siervos, que tiene que trabajar. Pero estamos compartiendo de experiencia, eso es también cierto. Pero si tenemos que afrontar, si tenemos que enfrentar en algún momento, en dicho momento, Dios mismo, creo que nos marca, pone a sus hijos y entonces puede conducir. Esa sería mi opinión, hermanos. Amén. Entonces, mi punto es no nombrar cualquiera. Si alguien te diga, esta persona es muy espiritual, pues hagan la prueba. Hagan la prueba. ¿Verdad? Si su testimonio, si lleva, si tiene fondo o si no tiene fondo. Es el punto que quería levantar con eso. Sí, que podemos continuar. ¿Qué es desde el punto de vista bíblico, los requisitos que tú has leído y analizado, de qué manera nos puedes recomendar acerca de los requisitos? Y de manera indirecta creo que estamos ingresando a aquello. Y bueno, Uh-huh. Yo no sé hasta qué hora podemos estar juntos también, pero bueno, me encanta este tema. podríamos estar, pienso, unos 40 minutos más que... Ok. Algunos Sí. nos vamos a cansar, pero te decimos clarito, vamos a dormir. Nadie va a contestarte antes que nos hemos dormido. Ya. Bueno, Pedro, parece que él entendió muy bien esto de ancianos. Pablo también, ¿no? Pero Pedro fue uno que escribió a sus iglesias, a su gente, cómo la iglesia debía de mantenerse. Y en el capítulo 5 de Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, él escribe varios puntos que son muy necesarios. Dice, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que sea revelada. Está diciendo que dentro de las iglesias existen los que tienen esta sabiduría de Dios para llevar bien la buena marcha de la iglesia. Pueden ser pastores, pueden ser también personas con mucha experiencia, pero la cosa es que tienen la sabiduría de Dios. Pedro aquí indica un punto que él es testigo de los padecimientos de Cristo. Bueno, claro que después de 2000 años, ninguno de nosotros hemos tomado pasos juntamente con Cristo así tan cercana, ¿no es cierto? Humanamente. Pero todos somos participantes de la gloria que está revelada de Cristo. De repente no hemos pisado las mismas pisadas que Cristo ha tomado, pero sí somos participantes de la gloria que se va a revelar y que está revelándose. Entonces, de esa forma, sí, los ancianos dentro de la iglesia siguen adelante. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentad la grey de Dios. Yo aprendí en Perú que los pastores ayudan a crecer o a vivir espiritualmente a los demás dentro de la iglesia. En español usan la palabra pastor para los pastores de ovejas y también para pastores de iglesias. En inglés tenemos dos palabras muy distintas. Uno es shepherd, el que pastorea ovejas es shepherd.
pero el que pastorea una iglesia es pastor, ¿no? Tenemos dos palabras distintas, pero aquí es la misma palabra. El pastor o el anciano es la persona quien apacienta la grey de Dios. Ustedes saben muy bien si tienen familiares o si ustedes mismos tienen animales, cómo se trata al animal. El pastor es el encargado, ¿no es cierto? Y si no ejerce bien su trabajo de apacentar la grey de Dios o los animales, bueno, uno mueren o se espantan y se van. Entonces, uno tiene que apacentar bien la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y yo, como digo, un anciano debe ser muy paciente para tratar los asuntos de los hermanos. Tiene que tener mucha paciencia y a la vez no tan paciente que aguanta cualquier cosa, sino tiene que hablar directamente a los problemas también que están realizando. Si uno ve algo que no está bien, tiene que decirlo. La cosa es que, pero esto también, aunque es con fuerza, es también con paciencia. Cuando dice no por fuerza, está diciendo que uno no asuma el cargo por fuerza, ni abusa de su gente, sino es voluntariamente y siempre con el fin de que los hermanos crecen en su fe. Mientras que estamos hablando estas cosas, no sé si ustedes en su contexto están pensando, ¿sabes? Esta persona, esta hermana o este hermano, ellos sí son personas con mucha confianza, que tienen mucha sabiduría. Ellos realmente son los ancianos. Yo creo que ustedes ya conocen dentro de su contexto quiénes realmente tienen este don, ¿no? Y no es un don espiritual como Pablo había escrito, pero creo que es uno de esas, bueno, voy a decir, es un don que ustedes sí pueden observar. Y después en versículo 3 dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y después habla, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es tan importante y por eso Pedro está escribiendo estas palabras, porque él sabe que la iglesia necesita personas de confianza que pueden dar los buenos consejos los unos a los otros. Y para mí esto es tan importante. En mi iglesia actualmente ahora tengo 5 personas que sirven de ancianos. Y yo les tengo mucha confianza a ellos. Y ellos también a mí. Somos un equipo, como les digo. Y seguro que ustedes no entienden el fútbol americano como se juega aquí. No es el fútbol de Bolivia, que me encanta mucho más. El fútbol americano tiene una persona que es el lanzador. Pero esa persona, como es, bueno, diríamos que sí es el capitán del equipo, no puede lanzar si no tiene la protección de los demás que forman la línea. Y es seguro que estoy hablando palabras que de repente ni entienden. Pero la cosa es que los que están en la línea son los protectores de ese que lanza la pelota. Yo como pastor, yo tengo a mi alrededor personas que me protegen espiritualmente. Y yo por eso les confío mucho.
ellos me confían, pero yo también les confío. Y así tenemos un equipo que sí trata bien las cosas de la iglesia. ¿Alguna persona tiene opinión sobre estos versículos que hemos leído o también sobre el asunto de ser anciano? Solo decir que estamos ok con lo que usted dice, Ken. Uh-huh. Sí. Sí, mis ejemplos de fútbol americano yo sé que no caben en No, el contexto boliviano. Yo sé no, que no. puede ser, pero se entiende totalmente. Me está haciendo pensar usted a mí que el cuerpo de ancianos es tan importante para una iglesia porque es la línea que protege al pastor. Por lo tanto, creo que lo hemos entendido exactamente bien. Uh-huh. Porque, ¿sabes? Ahora vamos a hablar de lo espiritual. En la iglesia tenemos muchas personas y tenemos una vida física. Pero dentro de la iglesia también llegan las tentaciones y las flechas del enemigo, como se dice en la Biblia. Y la persona que mejor cae dentro de la iglesia es el pastor, ¿no es cierto? Claro que puede caer un hermano y no estoy diciendo que eso sería bueno, pero la cosa es que cuando cae un pastor espiritualmente, la iglesia está a punto de cerrarse. Entonces los ancianos llegan a ser la primera fila de protección para el pastor para que pueda ejercer el trabajo que Dios le ha dado. Los ancianos dentro de la iglesia son tan importantes, como te digo. No son como los pequeños piezas de ajedrez que es fácil perderlos para proteger al rey. No estoy diciendo eso. Porque si el pastor se va, esto otro ejemplo, si el pastor se va, ¿quiénes son los que manejan la iglesia en su ausencia? Son los ancianos, ¿no? Entonces, los ancianos llegan a ser las personas locales que sirven toda la vida con el cargo, con su presencia dentro de la iglesia. ¿Algún comentario sobre los puntos que estamos levantando actualmente? Uh-huh. Sí, Lucio. Bien interesante, hermanos. Los ancianos son pastores locales, así estás queriendo decir. Así es. Bien cierto, porque ellos conocen a la iglesia, porque han vivido. Hace rato yo he hablado de la experiencia, pero también con esa experiencia incluso hicieron crecer muchos hermanos que hoy son líderes. Por lo tanto, ellos conocen al pueblo, ¿no? Y en la iglesia Los Amigos, en Bolivia, usted sabe, cambian los pastores a esta iglesia, a otra iglesia, no los conocen, pero estos pastores locales conocen. Y cuando tú hablas de confianza, ese tipo de confianza evidentemente tiene que existir. Y entonces estos ancianos deben garantizar la confianza. Uh-huh. Es cierto, cuando el pastor no está, son, utilizamos, son colaboradores del pastor, así utilizamos. Yo agradezco a Dios que en Laja hay muy buenos hermanos, pero que también, hermanos, hay que un poco más todavía prepararnos. Bueno, Sí. gracias al Señor. Hoy está Pastor Santos, Pastor Severo. Son jóvenes. Uh-huh. Ellos todavía van a hacer mucho, mucho van a dar todavía, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, al igual que hermano Luis habla una diferencia, ¿no? Él tiene mayores. En algún lugar hay jóvenes. Y yo en Laja, una buena cantidad de ancianos. Pero en la iglesia actual que estoy, no hay a quién nombrar. Solo aparece uno. Y eso, bien forzado.
Eso es lo que ocurre en las iglesias. Ujú. Hermanos, esto valga esta enseñanza. Gracias, Pastor Ken. Gracias hermanos, por programar así. Aquí están jóvenes como Ever, Wilder, Luis, Jonathan y otros hermanos que tienen que aprender que esto es la enseñanza, esto es lo que seguramente en un tiempo van a encontrar. Así, aquella vez hemos escuchado, hemos aprendido. Así como yo, cuando era soltero, sigo recordando el tema que ha enseñado Pastor Remigio Condori. Si no hubiera entendido del matrimonio, por ejemplo. Entonces, uno entiende, uno sabe, y si escucha, lo hace. Eso quería opinar, querido Ken. Dios te bendiga. Ya, ya. Y bueno, Héctor y después Sael también creo que tenía su mano levantado. Héctor. Sí. Lo que yo quiero ir ingresando es, no sé qué sucede en los Estados Unidos, pero en cuanto a los requisitos, cuando hablamos, muchas veces estos requisitos hacen escapar a muchos. Ujú. Uno no quiere asumir a causa de estos requisitos, porque empieza a decir Timoteo que sea irreprensible, que sea prudente, decoroso, hospedador, y algunos de estos requisitos posiblemente, digamos, uno está en condiciones de poder cumplir, pero muchas veces de manera particular, cuando el requisito dice que gobierne bien su casa, Ujú. ahí va, y ahí va y apuntamos todos al ojo de la tormenta. De Ujú. pronto este anciano, justo el hijo, entre comillas, quizás tiene problemas, pero ¿cómo puede ser entonces anciano? Entonces, pues le decía, un poco hablar este aspecto de los requisitos, quizás profundizar lo que Ujú. el poder decir, a ver, ¿de qué manera? Se ha entendido las funciones, pero ahora los requisitos muchas veces a muchos asustan. Y Sí, yo diría, pero al final tenemos que asumir. Eso es lo que en bueno, un momento, sí. sí, lo que Pablo escribe a Timoteo y también a Tito sobre los requisitos de ser anciano llegan a ser muy, muy interesante también. Um, Antes de ir a eso, iba a decir, yo ahora sigo trabajando de pastor y de repente voy a seguir hasta mis 70, 80 años. No sé cuántos años más el Señor me da fuerzas para trabajar de pastor. Pero yo sé que algún día solo voy a ser miembro de una iglesia y va a haber otro que es el pastor. Pero yo sé que yo voy a seguir siendo anciano en la iglesia. ¿Me entienden? Ojalá. Que la experiencia que tengo no va a terminar cuando ya digo, ya no sirvo más de pastor, ya soy muy anciano. La cosa es que ese don, y voy a decir que es don de Dios, esa experiencia va a seguir. Antes de, bueno, siendo pastor aquí en la Junta Anual, yo serví en el cuerpo de ancianos de nuestra Junta Anual. En Bolivia tienen 2 personas, creo que, o 3, que forman ese equipo. Aquí tenemos 12 personas que forman el equipo de ancianos de la Junta Anual. Y por 12 años estuve yo encargado ahí, voluntariamente. Y durante mi tiempo teníamos problemas, más que todo tratamos a las iglesias, no a personas individuales, pero a los asuntos de las iglesias. Y empezó a entrar a nuestra doctrina unas cuestiones muy liberales en cuanto a la sexualidad de miembros. Y por fin nuestra junta anual se dividió en 2. Nosotros quedamos los más conservadores con posiciones bíblicas, pero ese asunto de levantar, de manejar la iglesia por un tiempo tan peleado, realmente fue, ahora no sirvo dentro de ese cuerpo, pero sigo siendo anciano en mi junta anual.
todavía me miran de persona que tiene experiencia y que tiene también consejos buenos para la buena marcha, no solamente de una iglesia local, sino también de la Junta Anual entera. Entonces, de eso hablo, que una vez uno que es anciano siempre va a ser, aunque no lleva el nombre en ese entonces. Pero como Héctor dijo, los requisitos que están en Timoteo y también en Tito, y están en su lección que tienen para esta noche. Los requisitos de ser irreprensible. ¿El anciano siempre es irreprensible o puede tener problemas de vez en cuando en su vida? Cuando hablamos de irreprensible, es su manera de ser. Claro que seguro que va a traer problemas en la vida con algún asunto o lo que sea, pero es cómo la persona lo corrige, cómo la persona lo resuelva. Eso indica la persona con quien se puede confiar. Si siempre está en problemas, no, esa persona realmente no sería buena persona. Pero si una persona entra en un problema y de pronto lo resuelva en una buena manera, sí, no está faltando en este requisito. La punto B que indica es marido de una sola mujer. Y diríamos dentro de la iglesia, amigos, marido de un solo hombre, también si es mujer, ¿no es cierto? Porque no hacemos diferencia. La cosa, cuando estuve en Perú, empezamos a hablar entre los jóvenes. El asunto en cuándo es casado una persona, ¿es cuando toma la decisión de casarse o en un momento cuando ya llega al altar? Y bueno, este punto de hablar levantó otros temas. Y uno de los temas fue eso de qué tal si un joven de repente no se casó con esta, ni esta, ni esta, pero sí se casó con esta. ¿Qué es su testimonio? ¿No es cierto? Es decir, uno debe cuidar, siendo joven, de cómo lleva su vida íntima. Y así lo voy a decir. Porque varios jóvenes estaban ya diciendo, bueno, yo estuve con tal, bueno, no con nombre, pero con esta chica, con esa chica. Y hay que pensar, si uno no lleva un buen testimonio de joven, ¿cómo va a llevar un buen testimonio de adulto? ¿No? Entonces, es para pensar también en la juventud de una persona. Ángela tiene su mano levantada. A ver, adelante, Ángela. ¿Está ahí, Ángela? O de repente no está. ¿Qué piensan los demás sobre estos dos puntos que levanté? Irreprensible y marido de una sola mujer. No, la pregunta que yo me hago, Ken, a ver, no sé si puedas de alguna manera tú decir, ¿por qué apóstol Pablo habrá escrito aquello? Esa es la pregunta que me hago. ¿Será que en la iglesia donde Timoteo pastoreaba, habrá habido este tipo de líderes? ¿Qué habrá ocurrido? O sea, ¿por qué Pablo empieza a recomendar esta situación? Porque entonces rápidamente a la mente me viene, quizás haya habido personas con este tipo de característica, entonces, lo cual no permite lo que hace rato decíamos,
una pureza doctrinal, una pureza en su vida espiritual. Entonces, ¿qué dirías tú ahí al respecto? O sea, qué habría pasado en la iglesia en ese entonces? Bueno, donde Timoteo fue pastor, también había un templo a la diosa Diana, y a esa diosa bueno, el culto fue el sexo, ¿no? Entonces, muchas de las hermanas, bueno, algunas, no voy a decir muchas, algunas de las hermanas seguro que fueron personas que trabajaron en tal templo, ¿no? Es uno. No fue un lugar muy santo o santificado, como se puede decir. La gente venía de muchos lugares para adorar a esa diosa Diana. Entonces, me imagino cuando Pablo escribe esto a Timoteo, marido de una sola mujer, que uno ya no podía adorar a dos dioses, uno, pero también de tratar a una pureza tan, quiero usar palabras en inglés. Bueno, su descripción tan estrecha, se puede decir, que no permitía personas de doble ánimo, de doble sentido, personas que andaban sino dando culto a esa diosa Diana, vamos a decir, en el templo de ellos, pero que solo tenía una sola esposa, que su matrimonio sea sagrado y santo, y que no implicaba a otras mujeres, ¿no? ¿Me entiendo? ¿Me entienden? ¿Me explico? Puedo imaginar de esa manera. Y cuando Pablo describe esto a Timoteo, Timoteo todavía no tenía esposa. Él pastor de una iglesia de Éfeso, pero soltero, y él necesitaba tener ancianos que le apoyaba, que le protegía, que le animaba en lo que él hacía. A ver qué opinan. A ver, Edgar. Bueno, buenas noches, hermanos pastores, hermanos. Muy interesante el tema de los ancianos. Es para un análisis muy profundo, pero a la vez también, como así lo vertían en el escrito, en la Biblia, muchas veces yo creo que antes ha debido haber, como Timoteo era soltero, dice el pastor Ken, los ancianos también eran pues de amplia experiencia seguramente, como también podría haber habido jóvenes o también mayores, pero para ver en el pueblo, o si no en el pueblo de Cristo, que hay variedades, también se presentan problemas de juventud, problemas de poder de matrimonios, así también de ancianos, y para tener esa capacidad de poder solucionar y ayudar o alimentar lo que es el lado espiritual de cada uno. Entonces yo creo de esa manera podríamos tal vez entender eso así debido ser. Entonces, ¿para qué tenía ancianos? Cuando un pastor es joven, para que los ancianos son, por eso dicen, son directos colaboradores del pastor, ¿no? De esa manera yo podría entender. No sé si estoy equivocado, pastor.
Ujú. Sí, así uno debe ser el colaborador con el pastor para llevar la buena marcha de la iglesia. Y cuando un mal testimonio entra en el liderazgo de la iglesia, los hermanos ya no tienen confianza. Entonces, las personas a quien se nombra anciano, pastor, diácono, tienen que ser personas con quien uno puede decir, sí, este ha llegado a tener experiencia para saber cómo llevar la vida, sin problemas, sin meter problemas a la iglesia, sin los malos testimonios que puede haber. Entonces, sí, es tan importante. Edgar, a ver. Sigue manteniendo mi mano alzada. Pastor Luis, por favor. Ya. Luis. Pastor, a eso que usted habla sobre cuando un anciano tiene un mal testimonio y eso lo desacredita como líder espiritual de una iglesia. A esto surge, pastor, una pregunta. Yo tengo esta pregunta. ¿El anciano, si ha caído en un mal testimonio, puede ser restaurado? ¿Puede restaurar su ministerio de anciano? Yo diría que, Solo eso, pastor. yo diría que el anciano que ha caído en tentación, vamos a decir, debe dejar de ser anciano por ese tiempo. Ahora, de restaurarle, eso requiere mucha paciencia y también lo que la persona prueba a través de los años. Yo diría que que no sea una semana o 2 semanas, ni un mes, pero que la persona que se aprueba de nuevo en cuanto a sus decisiones, su sabiduría, si ha caído en una tentación tan grande para traer malos testimonios dentro de la iglesia o malos comentarios, debe dejar de ser anciano en ese entonces. Porque si ha tomado esas decisiones en secreto, ¿qué más estará tomando? Eso diría yo. Es tan importante que la iglesia toma decisiones santas, y estoy diciendo en toda la iglesia, para la buena marcha de esa iglesia, pero también para el buen testimonio de poder del Espíritu Santo dentro de esa iglesia. ¿Me explico? Pero yo diría, problemas en la juventud, muchas veces sabemos que eso es pasajera. Ojalá que esos problemas no le siguen a un hermano o hermana hasta cuando ya sea mayor de edad. Pero la cosa es que un buen anciano también recuerda los problemas que ha sufrido uno para poder dar buenos consejos a otro, cómo evitarlo, ¿no? Entonces, por el tiempo, uno sí puede ser un buen anciano, pero la cosa en ese entonces, uno no debe escogerlo como anciano, eso diría. Esos primeros puntos, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, es el siguiente punto. Lleva una vida seria con dominio propio. Cuando uno es sabio, está tomando decisiones no solo para sí mismo, sino para los demás también. Su pregunta siempre es, si yo hago esto personalmente, ¿cómo afecta a los demás? Entonces,
La persona sobrio siempre está pensando primeramente en los demás antes de pensar en sí mismo. Y lo mismo con prudente, que es una persona juiciosa o discreta, de buen discernimiento, sino está pensando también, siempre pensando en los demás. Cuando hablamos de los puntos claves, los requisitos de uno que es anciano, ¿cuáles son los puntos más importantes para ustedes? Particularmente, Ken y queridos hermanos, por ejemplo, por ese rato preguntaba qué habría sucedido en la iglesia, y aquí otro aspecto que no dado al vino. Uh-huh. O sea, digo, pero ¿por qué? Entre comillas, se supone que en la iglesia no tiene que existir, por decir, ya habríamos dejado ese camino, pero entonces, ¿qué habría sucedido? Otra vez me salta la pregunta, y quizás alguien diría, es que en algunas iglesias algunos todavía siguen tras aquello que es las bebidas, podría ser. Entonces, eso yo rescataría dentro de lo más, porque digamos, y el otro aspecto que rescataría es no un neófito, no uno que sea, entre comillas, uno nuevito, quizás eso hemos dado mucha vuelta ya, no uno nuevito, no uno que no tenga experiencia, sino uno con bastante sabiduría y experiencia. Ahí voy, Ken. Ya. Bueno, ese de no dado al vino, sabemos que en la cultura de ese entonces, cada almuerzo tomaban su vino, ¿no es cierto? No era que no tomaban, pero la cosa es que no emborrachaban con el vino. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de bebidas, lo que pensamos es siempre exagerado, ¿no? Ahora, yo no voy tampoco con, bueno, cuidado cómo lo digo para que salga bien. Yo digo no al alcohol, ¿no es cierto? Personalmente y para otros también. Pero decir, hasta Pablo dijo a Timoteo, toma un poco de vino para su estómago. Entonces no estaba diciendo que lo evite completamente, pero no dado al vino quiere decir que no se emborracha del vino, que no sea una persona que trae maldad a la iglesia por el testimonio de cómo uno vive, ¿no? Había otro culto también en ese entonces del dios de... ahora no estoy recordando, pero fue el dios del vino, o si no, pensaban que la emborrachez fue por medio de este espíritu y no por el vino mismo. Entonces había un culto que siempre se emborrachaban, pero Pablo está diciendo a Timoteo, jamás, esto no debes meterse a eso. Uh-huh. A ver, Héctor. Sí, mira que, queridos hermanos, que por la gracia de Dios me tocó estar por Inglaterra. Uh-huh. Y quiero hacer, y creo que también sucede lo mismo con América del Norte. Resulta de que al estar dentro de esta iglesia, diría mucho más ortodoxa que quizás la iglesia Amigos, Uh-huh. en su modo de adoración y todo aquello. En algún momento especial de celebrar algo especial, estaba presente la leche, el agua, el refresco como tal y la cerveza. Uh-huh. Y aquí la iglesia, los amigos se asustarían y me condenarían, seguro que me ahorcarían. O sea, bueno, Héctor ha ido a participar allá, entonces hay que condenarlo, o dejemos que sea pastor del aje. Entonces eso más incluso sucedería, pero estaba presente aquello. Uh-huh. La formación madura que tienen, yo digo, la cultura misma de los europeos es aquella.
O sea, está presente la bebida, entre comillas, en un acontecimiento especial, un particular. Pero la mayoría, recuerdo yo, que se sirve leche, agua y gaseosa o refresco. Uno del total que seguramente estuvimos, uno solo se sirvió un vaso, una copa de cerveza. Y él mismo se retiró, dijo, creo que puede conducirme a algo que yo no quisiera hacer, por lo tanto, me retiro y lo dejo este vaso ahí. O sea, hace muchísimo, no quiero decir, con eso no quiero decir que acepto la bebida, entre comillas. Naturalmente que nuestra cultura boliviana, de eso justamente fue la lucha de la predicación de los papás de ustedes, que en decir que hay que dejar el alcohol, la coca y otras costumbres como el baile y tantas cosas que hacían daño a la sociedad, a la cultura andina particularmente, a todas las culturas. Entonces, solamente como un comentario quiero hacer aquello. Yo sé que en el mundo, en el contexto mundial, seguro que hay iglesias como esta que yo vi, ¿no? Que tienen esa cosa, pero hace mucho la madurez, ¿no? Y quizás a partir de aquello, apóstol Pablo, como usted dijo, hace esta recomendación: no dado al vino, no un borracho, no que uno se emborrache, sino puede ser parte de alguna situación, ¿no? Para nosotros, naturalmente, aquí en Bolivia, es un pecado capital, entre comillas, Sí. la bebida, nada más. No, estoy de acuerdo. Mejor evitar que lamentar. Sí. Sí, pues. Bueno, mirando esta lista que está dentro de su leccionario, son varios puntos que Pablo escribe a Timoteo y también a Tito. ¿Qué más es importante? Bueno, cada uno es importante, pero para ustedes, ¿qué es lo más importante? Les voy a decir una cosa. Yo, siendo pastor actualmente, esto de gobernar bien mi casa. En mi familia siempre hemos orado, siempre hemos estudiado la Biblia, siempre hemos ido a la iglesia, bueno, porque tengo el cargo que tengo, pero ahora regresando a casa, mi hija de la universidad, ella dijo, yo no tengo la fe que antes tuve. Y puedo hablar de esto porque no es privado. Ella ahora no asiste a la iglesia. Y por un tiempo yo pensé, bueno, si ella no tiene la misma fe de antes, si está tomando decisiones que yo no tomaría, ¿puedo seguir yo de pastor? ¿Puedo seguir yo de anciano en la junta anual? Y por fin me di cuenta que yo no estoy tomando esas decisiones que ella está tomando. Ella es mayor de edad ahora, entonces no, es decir, no es niña. La decisión que estoy tomando yo es que la fe de ella no me va a afectar la fe que tengo yo. Claro que la amo, la respeto, pero a la vez yo quiero que mi vida en Dios, que no se aleje de ninguna manera. Y así, hablando de estas cosas ahora con otras familias que están experimentando la misma cosa, porque en muchos casos ahora nuestros jóvenes se alejan de la iglesia. Los consejos que tengo yo actualmente son muy diferentes a los consejos que hubiera tenido hace 10 años atrás, porque yo creo que muchas veces Dios nos ama tanto, pero nos da la libertad de tomar las decisiones que tomamos. Yo no estoy diciendo que yo soy Dios, pero entiendo mucho mejor ahora que mi hija se aleja de la fe, cuando un hermano también se aleja de la fe. Y Dios, yo sé que
él puede estar llorando por esos asuntos. No sé si me explico bien sobre ese asunto. Todavía digo, estoy gobernando mi casa, pero la cosa es que tengo que manejarlo y gobernarlo ahora en una forma distinta a lo que cuando mi hija era niña. No es que fue muy duro, pero ahora me pregunto si fue suficientemente el líder espiritual de la casa que tenía que ser en ese entonces. No sé si me explico o no, pero esas son las cosas que ahora me vienen a la vida o en mi mente. A otros colegas, pastores, cuando sus hijos han tomado decisiones de no seguir la iglesia, en vez de seguir pastoreando, estos hermanos han dejado de ser pastores y han seguido a sus hijos. Y yo digo, eso no sería bueno. La fe que tenemos, lo mantenemos. Venga lo que venga, tenemos que seguir adelante. Yo estoy orando mucho por mi hija para que ella también regrese algún día al Señor. Y yo sé que lo va a hacer, pero en el momento tengo que tener mucha paciencia y gobernar mi casa aún todavía, teniendo la fe que tengo, pero también respetando a ella en las decisiones no completamente, pero en las decisiones que ella está tomando. No sé si me explico o no. Esto es algo que me duele en mi corazón emocional, ¿no es cierto? Pero a la vez yo digo, yo puedo seguir de ser buen pastor, aunque mi hija no está a mi lado. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan ustedes sobre estos puntos? Solo que en decir que Dios siempre te ayude muchísimo y te guíe. Es cierto, es muy doloroso. A usted allá, aquí en nosotros, en cualquier hogar, sería y es muy doloroso, no solo aquello, sino otros aspectos que llegan a suceder con los hijos de los pastores. Pero Dios, en su amor infinito, entiendo yo de que justamente San Juan 3:17, eso justamente lo dice, ¿no? Y quizás no lo leemos mucho, el San Juan 3:17. Claro. Más lo aplicamos el San Juan 3:16. Sí. Pero 3:17, no he venido a condenar, sino a rescatar y a salvar. Y creo que aquello es, queridos hermanos, muchas veces dentro de las iglesias, por aquello que suceda con los hijos de los pastores, surgen las condenaciones entre nosotros, en la iglesia. De pronto uno puede quitarle la autoridad, como que se siente quitado la autoridad, ¿no? Pero no debe existir aquello. Yo comparto con lo que usted dice. Creo que Dios siempre nos dé mucha fortaleza a seguir adelante en el ministerio donde nos encontramos. Entonces, según lo que estás diciendo, y estoy de acuerdo, si Cristo no vino a condenar, los ancianos también no condenan, sino animan a que regresen al buen camino, ¿no? Ok. Yo creo que como Pedro también escribe que Dios es paciente y no quiere que ninguno perezca, y por eso se aguanta en regresar, ¿no? Estoy tomando un poco de libertad con ese versículo, pero la cosa es que yo tengo esperanza en que mi hija Katy, que ella regrese al Señor algún día. Ahora, yo no voy a hacer nada para imponer, para que ella
no puede tener ese camino, ¿no? No voy a condenarla, aunque no me agrada las decisiones que ella toma. La cosa es que la amo con el amor de Dios, amor de padre para sus hijos, y no voy a condenar para que sea condenada. Sí. Entonces, como ancianos tenemos que tomar las cuestiones con mucha cautela, con mucha paciencia, y así no solamente para nuestra propia vida, pero también cómo tratamos a los demás. Muy bien, Ken. Creo que las horas también corrieron. Ujú. Estamos a 5 minutos. Quizás podamos cesar esta parte, Ken. Y yo daría libertad a mis hermanos que quizás quieren preguntar cómo está la temperatura por allá y otros aspectos. Ya. Y quizás usted pueda preguntar también quién ganó esta tarde en Santa Cruz, si Bolívar o Guavirá. Estaríamos ya nos a responder cerrando esta parte. Pero antes de poder hacer aquello, ¿por qué no oramos todos juntos y luego de verdad que hacemos unos comentarios extra bíblicos, extra todo aquello? ¿Sí les parece? Muy bien. Sí. Permítanme que yo pueda dirigir la oración. Bendito Dios, te doy gracias en esta noche. Gracias por permitirnos el poder estar en contacto y compartir, escuchar experiencias que nos van a servir a poder, Señor, como maestros de escuelas dominicales, el poder enseñar en nuestras clases para poder impartir, no solo para enseñar, sino para poder animar al hermano, entender el problema del hermano, comprender la situación de cada uno de ellos. Seguro estoy, Señor, que nos va a permitir todo lo que las experiencias que escuchamos. Muchas gracias, Dios mío. Cerramos aquí este tiempo de poder comprender. Si tú nos permites, habrá otra oportunidad todavía para compartir otro tipo de experiencias. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, hermanos, la verdad que les quiero dar ese tiempo.